Bienvenidos una edición más a nuestro podcast Sí o No. Estamos como todas las emisiones con Seba Lazarte. Seba, ¿cómo andás y en dónde podemos encontrarte? ¿Cómo andas, Martín? Me pueden encontrar en cine en uy.com y si no en Cine Explicado en YouTube. Perfecto. De mi parte me pueden encontrar en La Vida en un Cine y en granizo.uy. Hoy vamos a hablar de otro estreno de Netflix, pero que como sucedió con la previa Fue la mano de Dios, es un estreno que también llega a salas de cine en nuestro país semanas antes de su estreno en Netflix el 24 de diciembre. Se trata de la nueva película de Adam McKay, No miren arriba. Antes, de todas formas, vamos a hacer un poquito de recomendaciones. No sé si tenés alguna para recomendar, Seba. Yo la verdad que no tengo nada para darte. Estoy viviendo a lo poquito que puede el podcast, viste, siguiendo por ahí. Esta vez hoy A no los tengo nada. estrenos. A Sí, estrenos. claro. Estoy hecho así, estoy hecho así. Hasta terminar el año me veo por ese lado. Igual más adelante también tenemos que hablar de, que la voy a comenzar muy pronto, ya te confirmo, la serie de Adam McKay. Ah, Pero por eso lo favor. podemos dejar para otro Por momento. Lo podemos favor. dejar para otro Por momento. favor. Ahora yo te quiero recomendar una película que pude ver muy recientemente, la perdí en su momento, estuvo nominada al Oscar, es una película de Alemania, se llama No dejes de mirarme, también conocida con su título en inglés de Never Look Away. Es una película de un director con un apellido bastante largo e impronunciable, eh, que no voy a retar a la suerte en decirlo, pero el cinéfilo puede recordar simplemente su película más fundamental, que es La vida de los otros. Una película que, si mal no recuerdo, en 2006 ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Una película fabulosa, una película estupenda, que luego acompañó con una película muy menor, El Turista, una incursión bastante fallida en Estados Unidos, y ahora volvió a Alemania a hacer No dejes de mirarme. Es la historia de un pintor que tiene algo de biográfico. Tengo entendido que la historia es ficción, pero él se inspiró en un pintor muy importante alemán contemporáneo que mientras va buscando su estilo en el mundo del arte, también va enfrentándose a una cruda realidad sobre su pasado, al darse cuenta que su nuevo suegro es el doctor que aprobó que su madre, que sufría de esquizofrenia, fuera a las cámaras de gas durante el, eh, el nazismo, ¿no? La época del nazismo en la que las personas que tenían problemas psicológicos o tenían problemas motrices iban a las cámaras de gas también. Eh, Todo eso no va por el lado tanto de la venganza, no va tanto por un lado de, bueno, lo que podría considerarse un thriller convencional. La propia traducción local me parece que indica un poco más por dónde va. Va por el mundo artístico, va por la construcción de un estilo en el que también hay un mensaje político y social, porque el arte es una construcción social y es también una forma de hacer declaraciones importantes. Y a su vez se desarrolla una historia de amor muy bien llevada a cabo por los intérpretes. El chico que es el protagonista, yo no lo registro, no lo había visto en ninguna película, pero sí pude recordar a aquel poeta y director de teatro de La vida de los otros, que acá compone a un villano excepcional, un villano de esos muy odiables, totalmente distinto a ese papel de La vida de los otros y muy bien logrado, y a la actriz Paula Beer, o Paula Beer, no sé en realidad cómo se dice, pero es una actriz que está teniendo mucho éxito, que estuvo con esta película, también estuvo en la película France, de François Ozon, otra película estupenda, y también creo que ahora está protagonizando Ondina de Christian Petzold. Y entonces, bueno, ese es un vistazo internacional, también una película con unos actores notables, con un nivel de producción imponente, creo que de lo mejor que he visto en los últimos años, el nivel de recreación artística minuciosa de la Alemania del 20 y algo al 60 y algo, Ujú. porque abarca varias generaciones, es estupenda y una estupenda fotografía y una estupenda música de Max Richter, que es un nombre que también suena bastante por ahí, es el compositor de la canción inicial de la película La Llegada. Mira.
Me- y le pone su ritmo, su estilo muy particular a la música. Es una música muy contemporánea, pero que queda muy bien con todo el corte clásico que busca este director y a mi gusto lo encuentra sobremanera. Es una película con algún altibajo a la mitad porque es muy larga, son 3 horas y algo, pero para el espectador que pueda tener tiempo y que pueda tener la energía suficiente para encarar eso, la película está disponible en Amazon Prime, también en alquiler digital, si no tienen Amazon Prime, y es totalmente recomendable y totalmente disfrutable. Es una muy buena película, de esas que ya no se hacen tanto. Sí, yo la verdad que te lo comentaba un poco antes de arrancar Es que me acuerdo que te la comenté yo antes, dije, che, Sí. qué pasa con esta película? Que yo me había olvidado, no la tenía registrada, no sé qué habrá pasado de esos Oscar, qué película ganó, que opacó a todo lo Vos sabés demás. que claro, yo no me estoy acordando si fue el año de Parásitos o Mm, fue el año de Roma. Imagino que fue el año de Parásitos porque era un año muy fuerte con muchas películas fuertes. no sería igual el de Roma, porque el de Parásitos lo tengo como un poco reciente, pero capaz que tenés razón, capaz que tenés razón. La película es 2019. Ah, entonces es de 2019 sí, tanto de ser el de Parásitos. Sí, Está, por eso es mismo el es de, me parece que que es el de Parásitos. pasaron un poco desapercibidas ese tipo de películas muy grandes internacionales porque había algo que Había algo que, opacaba lo bueno, demás. No quiere decir por eso que no se vean en las otras películas, pero era como muy difícil quizás registrarla en eso. Y me parece que ha tenido como un resurgimiento porque me acuerdo de comentártela casi un año después, me parece, y decirte, che, sí. ¿viste esta película? ¿De dónde salió esta película? Porque se estaba empezando a comentar un poco de nuevo, porque capaz que como decías vos, creo que ha tenido como una fase de redescubrimiento, porque, claro, salió en un momento que, bueno, ese En un momento era momento, claro, difícil. había una cosa que era muy, muy grande y después, bueno, con la pandemia uno termina descubriendo Por otras supuesto. cosas. No fue el año de Parásitos, fue el año de El Roma. de Roma, bueno. Es un caso Sí, similar pero igual, es también, un caso similar. sí, un caso similar. Sí, una película que se sabía que iba a ganar sí o sí y que era para ellos, en este caso, muy, muy grande, ¿no? Ujú. Ah, entonces, es por ese tipo de razón, me parece. Sí, había Pero cosas buenas, ¿eh? Era un año bárbaro. Cafarnaúm del Líbano, Ujú. Cold War de Polonia, Ah, Cold War, sí. Shoplifters, un asunto de familia de Sí, Japón, pero Roma y Never Look Away. un año fantástico, empezando por Cold War y Shoplifters sí tuvo, me Sí, parece, un sí, gran... sí sí, se tuvieron movió, una o sea, repercusión. Bueno, Shoplifters ganó la Palma de Oro. A mi gusto, todas mejores que Roma, pero bueno, es una opinión. sí, creo que esas dos sí, y probablemente yo no La amo alemana Roma, también, así que sí. probablemente esta alemana me guste más, empezando porque me Y Cafarnaúm encanta, era una película, sí, no la vi, pero me encanta La vida de los otros, me fascina, y no fascinante. detesto el turista, cuidado con Yo eso. tampoco, yo tampoco. El tema es que, claro, si la hacía Michael Bay, peliculón. El tema es que la hizo el director de La vida de los otros. Bueno, está. Capaz que por eso era pasable. Capaz que la hacía otra persona y era imposible de verla. Hay que quedarse con eso. También, también. Quizás Siempre hay que mirar lo rescató lo positivo, ¿no? irrescatable y no sabíamos. Es verdad, es verdad. Pero bueno, esta es la recomendación entonces para más allá también de la película, que ahora vamos a ver qué nos pareció. Esta es una recomendación redonda de una película fascinante y muy, muy, muy interesante de ver. Muy bien. Pero bueno, ahora vamos a el estreno de la semana, que posiblemente sea también uno de los estrenos del mes, por la cantidad de intérpretes, por la calidad del director en general, ¿no? Hay un montón de cosas que hablan muy bien de No miren arriba. Es una película en la que descubrimos la historia de dos astrónomos no muy conocidos, no tienen mucha reputación, viven en el total anonimato que un día descubren en un telescopio, en una revisión, un meteorito, un asteroide que tiene todo el parecer de estrellarse en la Tierra y crear un maremoto de un impacto tan masivo que va a extinguir a toda la raza humana. Lo interesante de la película, lo cómico, lo paródico, que sucede es cuando estos dos astrónomos comienzan a intentar advertir al resto de las personas sobre la inminente destrucción del planeta Tierra y nadie les cree o los ridiculizan o simplemente los ignoran en pos de noticias mucho más banales. Una realidad bastante kafkiana que sin embargo creo que se vive día a día. No sé qué te parece, Sebastián. Sí, antes.
no, voy a hablar de Adam McKay más adelante, pero para hablar primero de la película y hablas de una realidad un poco que se vive hoy, esta es una película que de entrada, o sea, por lo que comentaste, obviamente se hace, o sea, como emergencia global y esa parte donde no se le hace caso a la ciencia y el casi como una metáfora sobre algo más, que la metáfora es, bueno, todo lo que hemos vivido con el COVID, la pandemia que hemos estado viviendo y que no termina, y que particularmente se hace muy similar a lo ocurrido en Estados Unidos con decisiones políticas, con manejos de prensa, con la forma en que las personas en redes sociales tipo tomaron esa Se supuesta, manejan. claro, que maneja, sí, 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 que tomaron, digamos, esa emergencia global y en algunos aspectos fue como la miraron de forma tonta y tal, y bueno, después las consecuencias que todos sabemos, que bueno, no son las que plantea esta película como tal, que son como mucho más 0 o 100, o sea, eh, o golpe o no golpe del sí, meteorito, pero de alguna manera el resultado, más o menos catástrofe, es el mismo. O sea, empezar diciendo que es es el una mismo. película sobre eso y que la película retrata eso que acabo de decir desde un lugar paródico, satírico, pero ni siquiera tanto, en el sentido de que calca muchas situaciones que, para mal o bien, Y vimos, son leímos al dignas respecto. de la vida real. O sea, a ver, hay una gran realidad, hay una gran realidad. Me parece que lo que es el cine cómico de los últimos años, cierto tipo de cine cómico con pretensiones artísticas. Yo cuando escribí un poco de esta película pensaba en Seth Rogen y en aquella película que estaba muy buena y que nadie la vio llamada Ni en tus sueños con Charlize Theron. Ujú. Eh, y todo ese tipo de cine, también personajes bastante más clase A, como por ejemplo Larry David, son también analistas, Sacha Baron Cohen también con Borat, Sí. analistas de un sistema putrefacto. Y creo que la realidad política desde el 2001 en adelante les ha dado un material muy fructífero para hablar de realidades terribles desde un punto de vista totalmente satírico, que sin embargo es real. Eh, Creo que lo que primero te produce una sorpresa y después te produce gracia de esta película, No miren arriba, es el hecho de constatar que incluso siendo una película que está, como vos decís, a 100, es una película que no está tan a 100 como la realidad. O Sí. sea, estamos hablando de un país en donde una horda de personas se treparon al Capitolio y un tipo con una máscara de cuernos se metió adentro del Capitolio y se sentó y arrancó a hacer cualquier pelotudez. O sea, estamos hablando de un Estados Unidos que ya no tiene límites, o sea, no tiene límites su fractura política, no tiene límites su incultura, no tiene límites la manipulación que ejercen las redes sociales en las personas. Sí, justamente yo, ahora que hablabas de lo que escribías, yo escribí una parte que me parece que habla muy bien de esta película, que es la realidad realmente superó a la ficción. En el Sin sentido de dudas. que, para hablar de esta película, nosotros en realidad tuvimos la suerte de verla antes del 24 en Netflix, pero a su vez igual llegamos un poco tarde, porque ya hay muchas respuestas de la película, y me parece importante tenerlas en cuenta por el hecho de que es una respuesta muy cruzada. En algunos aspectos me parece se quedan un poco con la mentalidad que vamos a tener nosotros sobre la película, y en otra apuntan a que es una película quizá muy exagerada, muy obvia en su caricatura, poco, digamos, como haciendo lo que uno pensaría que va a ser desde lo más bajo, sin demasiado ingenio ni tal. Sí, Y yo en realidad, si bien es como que leía las palabras y pensaba, ok, hay un grado de razón. Esta película está hecha con caricaturas. Es cierto que no es tan ingeniosa como otras, incluso para mí, del director. O al menos es mucho más, está todo en la superficie, no hay tanto por debajo. Pero claro, mi forma de defender eso, primero que para mí es una película que para mí es graciosa y que habla de algo importante, la forma en que lo hace en realidad va muy anclada a eso, donde la realidad superó la ficción, en el sentido de que sí, incluso con las caricaturas y cosas excesivas que hay acá, en algunos aspectos se quedan cortas y en otras simplemente claro. imitan algo que claro, uno las ve, las piensa, se ríe del chiste, las piensa un segundo y dice, bien, esto pasó,
o ni siquiera pasó tan exagerada, pasó de forma más exagerada que lo que estamos viendo acá. Entonces, Claro. me pareció raro que hubiera una respuesta tan, ok, esto es un poco irreal o es un poco, ok, te pasaste demasiado con algo que sí, es obvio, es fácil reírse de eso, pero hay que reírse de eso y de esta manera porque no hay espacio para las sutilezas. Me parece que es una película que no No. quiere sutilezas porque no puede introducirlas, porque si las Es que, introduce se queda corta. claro, pero además es una película que vive en un mundo en el que no pueden existir sutilezas. Eh, Me parece que yo estaba leyendo, cuando vos me comentaste, yo después entré un poquito a leer por arriba, medio en líneas generales, qué es lo que decía la prensa, sobre todo la prensa estadounidense. Yo creo que también está lo que siempre está con ciertas películas que le dan muy duro a Estados Unidos, que es ese sentimiento de, ay, nos gusta reírnos de nosotros, pero hasta ahí. Ujú, No nos gusta que venga alguien, un compatriota, a darnos un cachetazo y reírse de nosotros en nuestra cara. También es más o menos, Sacha Baron Cohen no es estadounidense, pero también es más o menos ese tipo de reacciones que genera Borat, también ese tipo de reacciones que genera en las redes sociales. Bueno, ya ves, Seth Rogen, ujú, ese tipo de personas que al día de hoy son muy duros, son muy críticos con la realidad estadounidense, y ellos usan la sátira en realidad no para decir, ¡fa! Qué cosas terribles la que nos hacen, sino también qué cosa terrible la que nosotros hacemos con nosotros mismos. ujú. Entonces me parece que eso es un poco algo que habla de cierta reacción, no te voy a decir patriótica, pero una cierta reacción de orgullo herido que tiene Estados Unidos también. O sea, a ver, ¿por qué terminan? Yo creo que la película va mucho a eso. ¿Por qué Estados Unidos termina en un volantazo político tan radical de por qué termina en Donald Trump y después por qué intenta resurgir con Joe Biden, que es una opción totalmente media, ¿no? No es ni radical como podía haber sido, como podía ser Donald Trump, ni es tipo totalmente, eh, ni es totalmente, bueno, del otro lado del espectro. O sea, es un punto medio justamente por el tema de que no hay autocrítica en Estados Unidos. Ujú. En Estados Unidos no hay reflexión, en Estados Unidos no se permite haber reflexión. Estoy, Este, justamente, te iba a decir sí, casi, es como un grado de sí, una cierta negación claro, de cosas está bien, la autocrítica está muy bien. Y por eso, a ver, se trata de, va a estar lindo también mirar, si no, la respuesta internacional y no necesariamente estadounidense, ahí como para quizá exactamente. terminar de confirmar lo que decimos. Pero, bueno, no es tampoco la primera vez que pasa, en realidad. La película pasada de McKay tuvo una respuesta casi similar, una respuesta muy en el medio, con quienes Con el defendían, vicepresidente, claro, al sí, vicepresidente, con personas que la redefendían y otros que estaban en sí. desacuerdo o no le parecía graciosa. Y a ver, en realidad yo te digo lo que te estaba diciendo. Hay un grado de, me parece que hay una cierta razón de lo que te digo. Es una película que en algún aspecto carece del humor más negro, inteligente y lo más genial posible dentro de, viste, todo por debajo con una calidad única. Pero a su vez la forma en que trabaja es también un mensaje. Y me parece que eso, no hay ningún tipo de lectura a eso. A decir, ok, ¿por qué un director que ya trabajó con un humor un poco más fino o un poco más poético, un poco de todos los estilos, me parece en sus películas pasadas, que pueden gustar o no? ¿Por qué opta ahora por ficción y por qué opta ahora por algo tan obvio si se quiere, o algo Sí. menos, lo que te digo, todo en superficie, o algo más tonto incluso, porque esta película se parece más al cine de McKay del principio que al reciente, de alguna manera, más allá de la Es que, temática. ¿sabes qué es esta película? Esta película es la versión ficcionada y analítica de Trump y el COVID de lo que fue en su momento, en el 2001, Bowling for Columbine, de la masacre de Columbine. O sea, más allá de que esa era documental, el estilo, la Si no forma, había el vueltas. impacto, claro, pero aparte ese montaje alocado y esa idea de comentarte algo muy serio, pero con toques humorísticos muy absurdos, Ujú, y también una visión radical del mundo. O sea, me parece que también Adam McKay,
debe bastante a Michael Moore y ambos coinciden en una verdad universal de que Estados Unidos está muy podrido. Ujú. Es que yo te voy a decir, a mí en realidad la película la que me recuerda a esta, no sé si estás de acuerdo, pero a mí esta película me recuerda mucho a Idiocracia, no sé si te acordás. De. Sí, claro, Ay, no me claro. viene el nombre, Mike, el director, no me acuerdo el Bueno, nombre. Mike, Judge, ay, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Sí, Mike Judge, Creo que se Mike llama Judge, así. sí, Que sí, obviamente estamos haciendo una película de un extremo masivo, sumamente, y de una tontería sin ningún tipo de claro. perdón. O sea, era Y tonta por ser tonta. aunque sin embargo hay algo que la separa. Me parece que no miren arriba. Si bien no se la juega tanto como podía ser el vicepresidente por un partido político, es más jugada en sus ideales y en sus intenciones y es más explícita que Idiocracia. Sin Porque duda. yo creo que a mí me gusta mucho Idiocracia, pero creo que lo que falla es que no se la juega por nada. O sea, te muestra la sátira de lo que sería el futuro si seguimos así, pero no te dice por qué seguimos, por qué estamos así. Yo creo que esta película quiere contarte por qué estamos así y por qué iríamos a parar en eso. No, claro, a ver, yo la uso como elemento de decir un humor muy ok. Voy a parodiar la tontería humana. Obviamente esta otra película, No miren arriba, está mucho más abajo, es mucho más ingeniosa, si se quiere, de esa. Pero en el sentido de retratar una cierta realidad que Idiocracia se vea como una película tonta, y es una película tonta en el momento en que se vio, obviamente. Y nadie dice que. Muy pocas personas la defienden y todos la descartan. Ahora, la realidad de esa película es que terminó diciendo ciertas cosas que uno mira al día de Terminó hoy diciendo la y las verdad, ¿sí? encuentra. Entonces acá, Terminó diciendo muchas sí, sin verdades. duda, sin duda, es que eso es lo que termina siendo más gracioso de esa película tan Claro, tonta. Acá, lo que hace es decir verdades de una. Son verdades que la gracia, me parece a mí, es que son verdades que ya conocemos. No van a decir, exacto, señalemos algo que nadie ha visto, encontremos algo que está pasando por debajo y no nos damos cuenta. No, es una película que exactamente. abre, no sé, abre Twitter, abre cualquier red social o abre cualquier web con noticias y empieza a señalar todo lo que está mal en el mundo que vivimos y que sabemos que está mal, pero que a veces nos olvidamos. O sea, es una película además que empieza en el chiste y el chiste que hace Sí. empieza a dejar de tener Pero, gracia por darse cuenta uno. sí. Pero es que ahí dijiste algo que yo creo que la película también, en cierto modo, te está diciendo lo contrario. Vos decís que nosotros vivimos en este mundo, que nosotros sabemos que vivimos en este mundo, pero que a veces lo olvidamos. Yo creo que la película también, en cierto. El tema es que como tiene tantos personajes y tiene tantas ramificaciones, va por muchísimos lados y dispara para todos lados. Pero hay una ramificación que incluye al personaje de Ariana Grande, Ujú. que más o menos te quiere decir que no es que la olvidemos, es que preferimos Ah, ignorar que está vivimos en bien este eso. Sí, sí, mundo. sí. O sea, a mí me parece que más que, o sea, la película también ataca al pueblo americano, porque la realidad no es, estamos tan absortos con nuestro día a día y siendo felices que ignoramos que el mundo es una mierda. No, no, nosotros sabemos muy bien que el mundo es una mierda, pero estamos tan absortos en la banalidad para olvidar que el mundo es una mierda, que no hacemos nada para ayudar a que el mundo no sea más una No, es mierda. que hay toda una parte de la película que me parece que la película no señala demasiado, pero está ahí, que es la forma justamente en que los protagonistas, que son Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, de alguna manera a lo que tienen que caer un poco para que poco a poco empiecen a crear una cierta verdad en el público y cómo tienen que meterse en ciertas cosas, como decías, el personaje de Ariana Grande tiene mucho de eso, que es una popstar en esta película, como en un momento, por ejemplo, Sí, eh, ellos dos protagonistas y ella como que hacen algo para que el público los quiera o lo entiendan y es como en realidad no es necesariamente lo que se usa para que se crean, digamos que se separa un poco entre quienes creen y quienes no creen y se trata más de alimentar un poco cada lado que de sentarse un segundo y decir, ok, ¿cuál es la verdad? Solucionémosla como tal. O sea, incluso cuando claro. hay una defensa de lo adecuado, también entra en ese juego de o ignorar o no ignorar y ser muy vocal al respecto. O sea, Y tenemos que, aparte, la idea de tenemos que ganar. claro, es mucho más Tenemos eso. que Es ganar. mucho más eso que la emergencia como tal. Y eso en realidad no, me parece que no se menciona tanto, pero está ahí en la forma en que funciona la historia y cómo va pasando. Entonces, es una película muy real en muchos aspectos,
pero es muy creíble en otros, porque se basa en cosas reales y porque va sumando y haciendo cositas que decís, ok, yo esto me lo podría creer perfectamente. Este personaje que claramente está inspirado en otro tipo de cosas y este otro que está inspirado en otro tipo de cosas, lo veo como al final llega algo relativamente orgánico y mirá que esta película toca límites muy ridículos, pero resulta creíble. Sí. A mí al menos me resulta creíble. Es que hay una transición muy interesante. O sea, la película está dividida en dos mitades, muy claras. Hay una primera mitad que es muy ascendente en el ridículo, que me parece que también es la más graciosa, porque ofrece un par de gags alucinantes Ujú. realmente. Y incluso gags que continúan en el tiempo. Hay un gag con un agua y unas Muy galletitas bueno, que es muy bueno, muy fantástico como bueno. sigue. Y eso es algo que llega hasta un punto que me parece que el propio Mackay se da cuenta, bueno, este es el quiebre, o sea, no puedo llegar más lejos en la ridiculez. Y a partir de ahí va bajando el tono, se va siendo una especie de comedia dramática, el ritmo también disminuye y las situaciones comienzan a ser mucho más realistas. Y eso me parece que le sirve a una película que cala bastante hondo en el espectador, porque es algo que funciona muy bien. Es algo que decís, bueno, detrás de la farsa hay carne, hay hueso, hay personas. Sí, yo a mí, bueno, ese era otro comentario que hubo muy al respecto, que había personas que no se creían para nada, por ejemplo, el tercer acto, donde hay un grado de seriedad o humanidad un poco. Y, Claro. y a mí no solo me parece que se combina bien con la comedia que sigue estando ahí, sino que además llega, me parece, si la película la estás siguiendo desde un punto, desde lo que te digo, de empezar a ver los chistes que claramente empiezan a tener menos gracia cuando uno se despierta un poquito y se acuerda y se deja de reír o que dice, sí, esto es gracioso, obviamente, pero a su vez es sumamente deprimente porque está basado en muchas cosas que son reales y que las leímos hace Sí, 8 meses, un poco más, pero... entonces, es como claro. un poco eso. Entonces, claro, me parece que la película también, el espectador que entra en la película como más o menos debe ser, o, o como entré yo, al menos, y me parece que vos también, se va aclimatando un poco a ese lado un poco más serio al que llega y en el que más o menos termina. De una forma que, no voy a spoilear nada sin decir, que me parece que es un final justo y coherente a todo lo que hace la película. Y bastante valiente en Sí, cierto aspecto que le da para mí un extra a la película y la para en otro lugar. Si bien diré lo mismo, es una película de caricaturas, de límites, de excentricidades, pero eso para mí no la hace menor, más cuando trabaja con esta verdad. exacto. Me parece que es una película, es como bien como vos decís, es una película con verdad. Es una película con verdad del mundo en el que vivimos, de las cosas que nos pasan como sociedad, de cosas que nos pasan como individuos también ante la sociedad. O sea, también me gusta mucho el arco dramático que tienen los personajes principales, Sí. cómo van por dos vertientes distintas, también de lo que vemos con celebridades momentáneas, ¿no? Por ejemplo, cuando veíamos en la cuarentena esos doctores que circulaban por los canales y de repente pasaban a ser también estrellas, Ujú. cuya credibilidad iba también por el lado de qué tanto podés amoldarte a un cierto Ujú. discurso, o qué tanto podés decirnos que no está tan mal la cosa. Claro, O claro. sea, creo que la película va por, yo te digo, es una película que dispara hacia muchos frentes, dispara por muchos lados muy distintos. Eso la hace bastante matizada, la hace una película muy interesante de ver. Y sobre todo una película con bastante complejidad, que eso está bueno, porque en El Vicepresidente era una cosa mucho más central, ¿no? Era tipo, bueno, este tipo era esto, hizo esto y esto, y está muy mal. Pero acá como que ataca por distintos frentes y es muy completa en eso. Sí, yo me acuerdo cuando salí lo primero que te dije es como que nadie está a salvo, todos se llevan un golpe y de alguna No, manera es como un golpe bastante merecido en algún aspecto más o menos, pero igual hay un cierto trabajo de... Que claro, hay personajes como decís vos que son, me parece a mí, los protagonistas, más que nada el personaje de DiCaprio, que es uno de estos astrónomos, DiCaprio. eh, que me parece que hace algo que no está tan que no es tan común para él, que además lo volvemos a ver en comedia, que le sienta bastante bien,
Pero es un personaje que Sí, entra por ciertos lugares que cuando empecé a ver la película nunca me imaginé que era eso, que tiene que ver con el manejo de la prensa y cómo empieza siendo uno, pero qué tan fácil el mundo lo agarra y lo transforma un poco porque él se deja también transformar, supuestamente por una causa que después ya no le es tan importante quizá y después tiene que pensar al respecto de eso. O sea, hay muchas cosas que pasan con su personaje que me parece un arco muy interesante y relativamente profundo o complejo para sí, una película que en realidad está constantemente. Es una película además de también de pelucas y de maquillajes bobos y sí. ese tipo de cosas que uno puede pensar que es Es una bajo. película que va todo el tiempo a la Pues farsesca. claro, exactamente, pero a mí no me parece bajo. Hay gente que lo ha llamado bajo o básico o barato, pero claro, cuando esto es lo que quiere contar la película, que además inmediatamente salimos y los dos dijimos, ok, es una película del COVID, ¿por qué no hizo una película del COVID? Para mí, primero porque empezó siendo una película de una cosa, empezó siendo una película sobre cambio climático, que claro, después del COVID pasó lo que pasó y se tomó mucho de eso, pero perfectamente quizá la podías haber transformado. Me parece que es una película que no llega a hablar directamente del COVID, simplemente quizá por respeto de una herida que está muy fresca, en realidad. Pero lo que cuenta como Exacto. tal es lo Pero que mismo. en cierta forma, claro, sí, porque también es una realidad del mundo en el que vivimos. O sea, el coronavirus también vino a ser, en cierta forma simbólica también, un freno a una realidad que parecía ir en caída libre en todos los Ujú, sentidos. O sea, de repente nos hizo estar en nuestras casas, nos hizo parar nuestra vida, nuestro mundo y enfrentarnos a realidades internas que terminaron siendo aún más catastróficas, ¿no? Estados Unidos vivió un 2020 realmente ujú. convulsionado, que en esta película un poco también se retrata eso. Yo creo que va mucho por ese lado. O sea, incluso si Adam McKay tenía el guión listo en 2019, ¿no? Y jamás se le ocurrió en la vida que iba a pasar una cosa así, la realidad terminó superando su ficción, Claro, terminó claro, siendo su claro. Es que ficción. es eso, me parece una película que hace eso. Dentro incluso de su simpleza, es una película que igual es como, es como que dice eso, es como que la realidad es peor que la ficción, es más increíble incluso, cuando uno Sí, vería incluso, me parece que el comentario adecuado sería decir quizá que la película no es buena porque no cruza más límites de los que cruza, porque en realidad la mitad de los límites que cruza son simples verdades, lo siento mucho, hay ciertas cosas sí. que pasaron y pasan y son como... Y claro, más que nada con la forma en que funciona la gente, con el tema de redes sociales y la forma en que creen o no creen, o cómo deciden creer algo o no creer algo, cuando se lo dice otra persona y quién se lo dice, exactamente, o sea, ¿Y quién se lo dice exactamente sobre quién se lo todo? dice, o sea, esas cosas están ahí y para mí no pueden ser cuestionadas. E Sí, incluso dentro de una caricatura no pueden ser cuestionadas. Así que me parece que no es válido el decir que falta un mayor ingenio, que me parece que lo había más. Había una mayor quizá poesía cinematográfica o un mayor ingenio en las películas pasadas como eran La Gran Apuesta y El Vicepresidente. Yo sé que a vos no te gusta La Gran sí. Apuesta, lo tengo A mí claro, no me gusta la gran porque la apuesta. temática, yo sé, no te gusta cómo se maneja y tal, lo entiendo. A su vez, igual te diré que esa era una película que, dentro de algo que no era tan reciente y con otro tipo de mecánica y otro tipo de interés, era una película que se prestaba para otro tipo de lenguaje. Lo mismo con Vice, que tenía un lenguaje, me acuerdo, con lo de la caña de pescar, el atrapar, o sea, Sí, había toda una lógica alrededor de ese personaje. Acá son como demasiados golpes a muchas personas, de muchas maneras distintas, y es una película que me parece que dice, exactamente. ok, no vamos a entrar en sutilezas porque no tiene sentido hacerlo, porque sería realmente mostrar solo la punta del iceberg. Y esta es una película que de alguna manera tiene que ir más allá, tiene que mostrar más cuando ya vimos mucho. Exactamente. Yo creo que es una película que tiene una visión del mundo muy, muy valiosa, aunque es una película muy hiriente. Y es una película que continúa un camino bastante interesante para Adam McKay, ¿no? Un director que empezó en lugares muy, muy distintos, empezó con la comedia absurda de El reportero, con una amistad que, bueno, ahora nos enteramos que ya no existe más, pero que existió durante muchos años con Will Ferrell. Películas que a nosotros nos gustan mucho. Sí, 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 Nosotros sí, sí. compartimos
el apasionamiento con el primer Adam Por McKay. supuesto, y es un director que justamente dentro de lo tonto, porque su mecánica eran siempre chistes tontos o quizá algo que parecía menor desde afuera, en realidad muchas veces estaba basado en ingenio, estaba basado en ser vivo para tomar esas ideas tontas o graciosas y crear chistes muy buenos, que es lo que pasó con sus películas. O sea, sí, las del reportero, Anchorman, después The Other Guys, es fantástica parodia del cine como de policías, muy buena. Y después para mí Hermanastros, que es quizá la película más tonta que hay en el mundo, pero La película más tonta y más es estupenda. estupenda, porque es además, esa es otra película, sin vueltas, simpleza, no hay demasiado ingenio en lo Sí. que es, pero Pero maneja bien lo siempre, que tiene. siempre igual, sí, siempre igual fueron unidas por uno solo componente que es, que también está en No Miren Arriba, son películas radicales. O sea, son películas que o tomás o dejás. Exactamente, No hay punto exactamente. medio. No hay, en Hermanastros creo que es una película en la que no hay Para punto nada, medio. no hay punto medio. Es tipo, es a más odiar. Ahí va, más odias. Y es en realidad lo que entiendo que pase cuando un director como él decide optar por tener cosas fuertes para decir o tener una mirada tan pesimista o entrar en lugares de política o en lugares de ignorancia humana y tal Sí, los y querer, lugares claro, heavy. tener Sí, un comentario, la forma en que él trabaja no me sorprende que sea así, que lo que está pasando ahora con la respuesta de sus últimas dos películas, que sean, ok, ¿comprás o no comprás? Me parece que no pasó tanto en La Gran Apuesta porque además era un tema un poco más pasado y era una pero película que funcionaba de otra sí, manera. sí, y no era una película, al menos yo no la recuerdo como una película tan cómica. También era bastante cómica, pero era más. Te- eh, Tenía sus sí, no era tan. seriedades. No era tan una comedia, si bien era una película más energética y con un cierto montaje y una forma de tratar el tema, pero por momentos era más dramática que el resto. En mi opinión, yo sé que vos no estás de acuerdo, en mi opinión, la mejor película que ha hecho. Yo sé que no estás de acuerdo, tranquilo, no tenés que responder. Ya respondo Mirá, yo por vos. no tengo por qué responder. No tengo por qué responder, porque estoy tratando de pensar cuál es la mejor película, porque a mí me gustó mucho esta película, me parece que es me parece que es la más redonda en un estilo y una forma, y concreción de ideas. Me parece que esta es la que yo más salgo contento, pero eso es hablar de él serio. O sea, porque si yo hablo de él en general, podría ser perfectamente Hermanastros Sí, o Policías de es Repuesto. excelente, O sea, excelente. por películas que logran todo lo que se Sí, quizá proponen. Policías de Repuesto O está bien sea, también, es una buena opción. sí, Policías de Repuesto es otra película fascinante. Y Hermanastros es todo. Pero, claro, el tema de, claro, hay que ponerse serios. Bueno, sí, No Miren Arriba tiene un trasfondo político y un trasfondo social. La Gran Apuesta, yo es una película que tendría que volver a ver. No gusto de la forma y no gusto, sobre todo de. Está bien, fue la única forma que encontraron, pero ese didactismo exacerbado de literalmente decirte en la cara y ponerte tipo montajes desaforados explicándote conceptos económicos. Oh, no. Hay otras formas, miren Margin Call, hay otras formas de decir lo Bueno, mismo. pero era original en la Pero forma que lo decía, no puedo decir que no. era Claro. creativo, pero me parece que quedó mejor en el vicepresidente. Y en esta película creo que hay un dominio total, Sí, igual, igual en esta película que a mí me abandona, gusta para mí más. abandona de lo que te digo, de ciertos ingenios, que yo en ese sentido estoy de acuerdo, abandona ciertos ingenios. Para mí es esa, en este caso específico, esa mejor. A mí esta no me parece su mejor Sí. película ni nada Es que parecido. Sí. el tercer acto casi que vuelve a ser un estilo clásico del que ponían sus comedias, ¿eh? Sí, es que hay momentos Visualmente. donde era una comedia más de las suyas anteriores. O sea, yo dije eso. Me parece que es mucho más comedia directa esta película que sátira. Si bien Sí. se maneja en un mundo de sátira, porque sí, porque es imposible que no lo haga. Pero claro, a su vez lo que te decía, no me parece la mejor película de él, pero a su vez me parece una película mil veces más efectiva en el instante en el que la estamos viendo. ¿Cómo importa ahora y qué tan rápido se hizo ahora para hablar de un tema que ni siquiera ha Sí. terminado? Quizá como sí, simplemente es para recordar, no dice nada. A ver, quizá no se le da crédito por esto, por el hecho de que en realidad no dice nada que no sepamos, pero a su vez denuncia algo que muchas veces, por más que se sepa, como decías vos,
se pasa completamente desapercibido y al final termina denunciando ese tipo de sí. cosas. Bueno, vamos a obviar el hecho de que pasó esto, vamos a obviar el hecho de que esto sigue funcionando así, vamos a obviar el hecho de que esto otro probablemente pase de esta manera. Entonces, esas cosas para mí la hacen muy Pero igual efectiva. claro, el problema es que también, yo creo que también lo que no puede, lo que no gusta es que McKay impide que el espectador tenga, o que el pueblo americano tenga una conclusión complaciente. Es también un poco también cargar con las consecuencias de lo que Y a ver, hicimos. es O una sea, mirada pesimista, o sea. más allá, por ejemplo, claro, más allá de que al final de la película se salven o no, hay una suerte de autoconciencia de decir, bueno, más allá de lo que pase, nosotros estamos con esto. Y nosotros, más allá de que vivamos o que moramos todos, tenemos que hacernos cargo de esto. Claro, Creo que eso es a lo que más va la película en un tono muy pesimista, ¿no? Nosotros llegamos a esto. Y estos somos nosotros y esto vamos a seguir siéndolo. Se arregle todo o no. claro, está bien. Y quizá capaz que es eso lo que se dice, o sea, el hecho de que, bueno, es una película que no propone respuestas, pero es una película también que no tiene sentido que se le ocurran cuando lo que está mostrando es como tan bajo, es como empezar por reconocer, por entender qué es lo que está pasando y por recordar lo que pasa, por lo menos para que no ocurra otra vez. O Sí, sea, es como, en ese sentido, quizás es exactamente. mejor que sea una catástrofe, lo que plantea la película, que sea una emergencia incluso mayor que la que estamos viviendo, o más catastrófica en algún aspecto, Exactamente. ¿viste? O de vivir o morir, o sea, algo mucho más que quizá en algún aspecto eso quizá llame más la atención. Y es lo que te digo, para mí, para esta película y en el momento en el que sale, es todo bastante efectivo. Si bien puedo estar de acuerdo incluso en las críticas, para mí la forma en que funciona esta película en este momento, y además el humor que logra, que apenas lo mencionamos, pero el humor para mí es muy bueno, tiene secuencias muy graciosas, empezando por, claro, el elenco es Sí. fantástico, tiene personajes Un elenco que aparte vale la pena sin nombrarlo. duda. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Timothy Chalamet, tirame más Mark nombres. Rylance está, que hace un papel muy Mark gracioso. Rylance, sí. Está, ¿quién más está? Bueno, dijimos Ariana Grande como haciendo, haciendo de Ariana Grande popstar, también. haciendo de sí misma, pero a su vez Siendo de no. pop, Yo no estoy seguro siendo de sí no estoy seguro misma. si McKay no se estaría riendo de ella un poco, pero espero que no fuera la idea. Eh, Sí, pero ella se sí, sumó sí, al no, además menos. creo que ella ya había estado había trabajado con él no me acuerdo si era en Vice o en La Gran Apuesta, aparecía en una de las Sí, dos, me algo habían parece. hecho, sí. O capaz me Sí, estoy sí, confundiendo, pero no sé también. por qué me da la sensación de que aparecía, o era otra popstar capaz que estoy generalizando y no O está era una bien. poca. Sí, Pero, alguien ¿y aparecía, sí. quién más? Kate Pero bueno, este Blanchett, es Tyler un. Perry, Sí, Ron Perlman Ron también, Perlman Tyler Perry. también. eh, O sea, un elenco un elenco fantástico. de realmente, Y sí, y de figuras, la todo mayoría figuras, primera siendo figura. caricaturas, en realidad, muy claras. Que, claro, a su vez, o sea, la caricatura que hace Mark Rylance, por ejemplo, que es de un empresario multimega millonario, una mezcla entre el dueño de Tesla, no me sale el nombre, Sí, entre Elon Elon Musk, Musk y algo así como también el de Amazon, que tampoco. un Steve Claro, un Jobs, Steve Jobs, sí, y un un Jeff Jeff Bezos Bezos, y un Musk. O sea, una. sí, y un Bill Gates También, también también. podría Una decirse, mezcla ¿eh? de todos como tan exagerada, y como casi funciona como un androide, con los Sí, dientes blanquitos casi de dibujito, y con Meryl Streep pasando la bomba, haciendo la versión femenina de Trump. sí, exactamente. Y bueno, y otros también, Kate Blanchett también como la periodista de noticias, siempre con una sonrisa y unos comentarios bastante complicados. Eh, Sí, unos son comentarios sarcásticos exactamente. imponentes. Entonces, la película, claro, al final se apoya en ese elenco, que me parece que el elenco entiende el registro por completo y lo manejan Sí, perfecto. A mí lo manejan perfecto. sí, opino lo mismo. Entonces, para ir cerrando esta edición, sí o no a No miren Para arriba. mí, un sí, 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 por completo. Perfecto, perfecto. Y Opino lo mismo. te diré Estamos algo más, me en parece. sintonía. En algún aspecto que es cierto que, como decías vos, a vos la gran apuesta no te gustó y tal, me parece que acá hay una película que sigue teniendo un cierto ingenio por otros lados, pero el humor no Sí, se basa tanto en ese ingenio y me parece que es una película al final bastante accesible
y con bastante Exactamente. calidad, por más que esté jugando a algo muy excesivo y tal. Me parece que sigue teniendo mucha calidad y me parece que a la vez es muy accesible. Y es una película que tiene que ser accesible para mí. Exactamente, sí, opino lo mismo. Y que es una película que va sumándose también, si puedo decirlo, si puedo hacer el spoiler, a el capítulo de lo mejor del año. Posiblemente, para mí, posiblemente sí. Se está Posiblemente. cocinando esa El otro lista, día, digamos. sí, el otro día cuando me tiraste la idea, hice un esbozo de Bien. lista y ahora lo voy a tener me parece que va a tener que cambiar. Ya la tenías pronta. A mí me faltan, yo tengo espacios. Se la Tengo tenía espacios pronta, todavía. sí. Estoy Sí. abierto. Yo llené un poquito, claro, yo llené un poquito con, bueno, lo que Está bien, quedaba. claro, me pasa lo mismo. Pero me parece que vamos, sí, vamos de a poco llenando una lista un poco más Está bien, está sólida. bien. Vamos anticipando, me parece bien. Dale. Bueno, Seba, entonces, decinos nuevamente en dónde te Me encontramos. pueden encontrar en cine en uy.com, que hay una crítica de No Miren Arriba, y si no en Cine Explicado en YouTube, que espero también haya una crítica si me dan el tiempo para hacerla. La vamos a estar esperando. De mi parte me pueden encontrar en La Vida en un Cine, también en granizo.uy y también como ya es una tradición en este canal y en este podcast que hemos dado a llamar Sí o No. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima emisión.